Directamente hasta Nuevo Vallarta, allá en Nayarit, en el contexto del segundo día de la Convención Nacional Bancaria. Hoy es noticia, desde luego, la reunión de los banqueros de México, que representan algunos o muchos a bancos extranjeros que aquí operan, desde luego. Ayer el secretario de Hacienda, Edgar Amador, reconoció el impacto negativo en las finanzas nacionales derivado del llamado huachicol fiscal. Se pronunció por combatir todos los esquemas de evasión de impuestos y promete que Hacienda va a endurecer, por supuesto, todas sus operaciones contra los evasores de impuestos y actuar en los casos que lo ameriten con acusaciones de carácter penal. Vamos a Nuevo Vallarta con Pepe Yuste, enviado especial, conductor del programa La Fórmula Financiera, usted lo sabe, junto con Mari Carmen Cortés y Marco Antonio Mares. Pepe Yuste, ¿cómo te va? Está la fiesta de los banqueros, una fiesta entre laberintos, humo blanco que llegó desde el Vaticano y que también ahí se vio, se sintió y se olió, y el optimismo que tienen los banqueros. ¿Cómo ves? Así es, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate que aquí se dio una convención bancaria singular, Pepe, porque sí están sacando de la zona de confort en la que estaban a los banqueros, porque les están exigiendo lo que quiere el gobierno federal les pidió prestarle a la micro y pequeña empresa. Sí, sí, los banqueros sí prestan y sí están fortalecidos, sí llegan bien capitalizados y prestan, pero prestan pues a tarjetas de crédito, Pepe, prestan a grandes corporativos, pero el que no le prestan, pues es a la micro y pequeña empresa, entre otras razones porque es informal. Pero bueno, aquí los datos que daba el gobierno, tanto la presidenta Sheinbaum como el secretario de Hacienda, es que estamos hablando del 90% de los establecimientos en México. Esos son la pequeña empresa, 90% de los establecimientos en México generan el 70% de los empleos, entonces hay que prestarles. ¿Cómo prestarles algo a un establecimiento que está casi en la informalidad? Ahí están los puntos delicados, lo que están viendo con los banqueros. Los banqueros se piden que pues haya un momento donde los pequeños establecimientos, bueno, sí puedan darse de alta en el SAT, es lo que comentan. Por el otro lado, piden que haya garantías por parte de Nacional Financiera, que la reviven a Nacional Financiera para que esas garantías les ayuden a prestar, que sean parte del riesgo Nacional Financiera, en fin. Pues así que hubo un convenio muy interesante entre banca y autoridades, pero claramente sí están sacando de la zona de confort a los banqueros, Pepe. Sí, ¿y cómo quedan los banqueros luego de escuchar el discurso de la presidenta de la República? Hay quien asegura que fue un discurso pues opaco, donde los banqueros querían, digamos, más jiribilla, querían escuchar la posición del gobierno sobre el tema Fobaproa y no se mencionó, sino algunos se quejan de que la presidenta de la República fue bastante cauta, poco emocionada con los banqueros mismos, quienes la recibieron con aplausos, ciertamente. No habló del tema Fobaproa y sí utilizó el espacio que le correspondía en el marco de esta 88 Convención de Banqueros. Habló de sus programas de bienestar, en fin, como una especie de mini mañanera. ¿Tú qué opinas? Es el tema del Fobaproa, Pepe. La presidenta Sheinbaum se lo reservó para Ernesto Zedillo. Aquí no hubo una crítica al tema Fobaproa, no hubo una crítica a los banqueros con el tema del rescate bancario. Ese es muy claramente ya un tema que se vio que cada vez que salga Zedillo, bueno, le van a recordar el rescate bancario y lo costoso que fue con el esquema de Fobaproa. Eso va a ser, a eso se va a dedicar el tema de Fobaproa con Ernesto Zedillo. Por lo que hubo aquí, más bien es, pues, aplausos. Es cuando llegó la presidenta, solo te comento, cuando llegó la presidenta con mucho oficio político saludó a cada uno de los banqueros en una fila interminable que había, como recordando los viejos tiempos de la época priista, saludó a cada uno de los banqueros con muy buen tacto político, recibió tan solo ya había subido al estrado, ya había recibido 3 aplausos, vaya, hubo un momento de convivencia, pero lo que sí se vio es que son mucho más técnicos, Pepe. Aquí sí, podríamos decir que llegaron los técnicos de la 4T con la misma presidenta que puso datos, Edgar Amador puso datos, la gobernadora del Banco de México puso datos, como que mucho más técnicos y exigiéndoles pues que presten a la micro y pequeña empresa. Ese es el lema que traen y desde luego pues tratar de evitar tanto efectivo digitalizando más. Y no van a cambiar las reglas para la operación de los bancos. ¿Te acuerdas que cuando andaba en campaña el expresidente López Obrador llegó un día a la convención bancaria? Pues estaba
estaba, digamos, de moda, sabían que iba punteando, que iba muy bien, y habló diciendo que se puede soltar el tigre si no se atiende las demandas de la población menos favorecida. Dice, no vamos a cambiar las reglas. ¿Tú percibes que el discurso de la presidenta de la República ante los banqueros, los dueños del dinero, que son empleados, son representantes de bancos extranjeros, hay que decirlo también, ya no es como antes, no son los dueños, ellos son los, claro, del más alto nivel, pero son simples empleados de las grandes corporaciones financieras. ¿Tú financieras del mundo? ¿Qué opinas, Pepe? Sí, fíjate que es bien interesante porque en efecto aquí lo que hay son pues ya los directores de bancos son directores muy profesionales que no son los dueños en efecto, Pepe. Hay otros que son bancos un poco más medianos, más chicos, donde todavía vemos los dueños. Vaya, ve por más desde Antonio del Valle, Banco Coppel es de Agustín Coppel, pero ya estamos hablando del BBVA, es obviamente un banco español donde hay un buen director, pero es un profesional, no es el dueño, o Santander o Banorte, en fin, no lo que estamos viendo. Exactamente, pero no hay cambio de reglas, Pepe, eso hay que decirlo, no hay cambio de reglas, sí les permiten mantener, se entendió el negocio bancario, pero precisamente como se entendió, también les han dicho que tienen altas ganancias, que están muy bien capitalizados, que llegan bien capitalizados, no tienen problemas de morosidad. Vaya, no habría crisis bancaria aquí en ningún momento, pero los están exigiendo con este nuevo momento que están viviendo los bancos, que ahora sí presten sobre todo a los pequeños establecimientos, como se sabe en el gobierno que viene una crisis fuerte, una desaceleración fuerte, y en medio de esta desaceleración, pues quieren que esto sea un préstamos bancarios para un gasto contracíclico que ayuda a salir de esta desaceleración, así que pues sí les van a obligar, y mira, y me parece correcto que sí presten en esta ocasión a quienes no han prestado, que obviamente es la economía informal, pues la mitad de la economía, Pepe. La mitad de la, claro, y los bancos pues no quieren prestar a quien dudosamente podría regresar o pagar. Eso es el punto clave, creo yo, crítico, que debe de discutirse mediante mecanismos para que cuando menos una parte de la pequeña y mediana empresa pueda recibir el beneficio que se le ha negado hasta ahora y que se ha hecho particular para los grandes pagadores, pero no para los que quizá necesitan con urgencia mayores recursos y mayor impulso. Gracias, gracias Pepe Yuste, gracias, te escucharemos al rato en la Fórmula Financiera desde la Convención Nacional Bancaria. Un fuerte abrazo, querido Pepe, muchas gracias. Que te vaya muy bien, gracias. Desde Nuevo Vallarta, allá en el estado de Nayarit, José Yuste, segundo día, ya se clausura hoy la Convención Bancaria en medio del tsunami desde Donald Trump, la polémica por el Fobaproa, el humo blanco por el Papa, que además cuando se supo ahí entre los banqueros, bueno, fue algo muy celebrado. Vamos a una pausa breve, volvemos enseguida.